¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. Hoy la protagonista se llama la joven señorita. Y la joven señorita ha decidido sacar a pasear a su planta, a su maceta. Puede ser un malbón, puede ser un geranio. Y sale a la puerta de su casa y allí se encuentra con algo que ella denomina una enorme montaña gris. Esa enorme montaña gris no es lo que ella piensa al principio, es ni más ni menos que un elefante. Un elefante que tiene una mirada tierna, un elefante que le despierta a ella sumamente ternura y que tiene una cartita que lo que dice es que su dueño no pudo darle más de comer. En definitiva, Dailan Kifki, así se llama, el elefante come mucho. Y además, uno de los platos que más le gusta es la sopita de avena. Esto es lo que dice la carta. Esa carta queda a un costado. La joven señorita decide ingresar a este enorme elefante a su casa, una casa en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, en un barrio de clase media, y lo lleva directamente al jardín. El temor que tiene ella es lógico, no quiere que su familia se entere, sabe cómo van a reaccionar mamá, papá, el abuelo, la tía Clodomira, todos aquellos que forman parte de su círculo íntimo, pero por supuesto las historias se van a ir enhebrando una tras otra. Hablamos de este clásico de la literatura, algunos dicen infantil, yo diría para todo el mundo, que es Dailan Kifki, esta maravillosa historia de María Elena Walsh. María Elena Walsh la escribió allá por la década del 60, tenía en su mente una sociedad que hoy podríamos decir que ya no es tal, pero que de todas maneras, sin ninguna duda, aportaba elementos fundamentales, elementos que vamos a utilizar esta noche. En la historia, que es desopilante para algunos, que para otros es parte de lo que podríamos denominar el absurdo, yo creo que tiene cuotas de realismo realmente muy importantes. En esa misma historia pasan cosas que obviamente apuntan a la fantasía. Hay un carpintero que no quiere vender muebles porque no quiere talar árboles, entonces no tiene madera, pero a cambio le va a entregar a la joven señorita, porque su mamá la ha mandado, le ha hecho el pedido expreso de que vaya a buscar unos muebles, pero a cambio el carpintero le va a dar un poroto mágico. Ese poroto mágico ella lo va a sembrar y de un momento para otro va a crecer un árbol enorme en el jardín de su casa. La sorpresa va a estar porque cuando mira para arriba, en la copa del árbol, un árbol gigantesco que ha crecido de un instante a otro, aparece Dailan Kifki allí arriba y nadie lo puede bajar. Aparecen también los bomberos porque se genera toda una revolución en esa familia, en ese barrio, empiezan a entrar los vecinos y todos aportan alguna solución, una más descabellada que otra, hasta que aparecen los bomberos y hay uno, el capitán, que quiere subirse para rescatar. Seguramente usted conoce la historia y quizás quienes hoy están mirando el programa, los chicos también la conocen. Todos saben que ese elefante, cuando estaban a punto de rescatarlo por parte del bombero, bueno, ambos van a salir volando. Hay unas alitas de tul que usa Dailan Kifki y a partir de allí empieza una búsqueda por el cielo de Buenos Aires. Lo buscan por cielo, lo buscan por tierra, lo buscan por mar, lo buscan incluso hasta dentro de una heladera. Y sin embargo, Dailan Kifki parece que está invisible, no se lo ve desde todo punto de vista, se toman distintas referencias y empiezan a hacerse las consultas. Hay toda una sociedad estructurada para tratar de resolver el problema que tiene la joven señorita. En esta historia yo podría decirle que una primera aproximación, porque pasan muchísimas cosas, porque aparecen algunos lugares que son fácilmente reconocibles, por ejemplo el caso de Moreno, de Ituzaingó, barrios como Palermo, pero también aparecen de pronto en el medio de la nada, donde hay un potrero, un bosque, el bosque de Gulubú, y allí vive una persona que se llama el enano Carozo, y bueno, y hay muchas otras cosas, ¿no?, que aparecen por allí también. Seguramente usted conoce bien el nombre. Bueno, la idea con todo esto es que uno puede hacer distintas lecturas de Dailan Kifki. Una de las lecturas que seguramente se hacen es que hay una dialéctica, que hay un diálogo entre quiénes, dice usted. Bueno, entre una especie de mundo lógico, mundo adulto, mundo burocrático y quizás un mundo de fantasía. Hay una dialéctica que se da durante toda la historia
Y uno se pregunta, bueno, pero ¿qué es más importante? ¿Es el mundo de fantasía el que le aporta un sustento a esta narrativa? ¿O es quizás el mundo de los adultos, el mundo lógico, el mundo que de alguna forma refleja los límites que tiene la historia? Quizás sean los dos igual de importantes, sin ninguna duda. Pero está claro que dentro de esa dialéctica, que dentro de esa historia, quizás el dato fundamental es que existe en todo caso un verdadero desafío. Usted se preguntará, ¿un desafío a qué? Bueno, la percepción de que la aparición de un elefante en el medio de un barrio de clase media de la ciudad de Buenos Aires puede ser un desafío a las instituciones, al orden que se establece a partir de esas instituciones tal y como se ha estructurado la sociedad. Pero también aparece, y quizás María Elena Walsh quiere dejar constancia de esto debajo de lo que es una historia que tiene elementos obviamente fantasiosos e infantiles, quiere dejar constancia que existe una crítica a las jerarquías y al poder que se estructura detrás de esas jerarquías. ¿Por qué? Porque a lo largo de esa búsqueda que se va a dar de Dailan Kifki en el cielo, hasta que logren hacerlo bajar, se van a consultar, se va a recurrir y apelar no solamente a los bomberos, también se va a consultar al sindicato de remontadores de barriletes, va a haber una consulta con el chiquiti secretario de la Secretaría de Aeronáutica, también con el almirante Barriga Picante, se van a tocar todos los estamentos, mire, al comisario, al intendente, todos se van a hacer presentes, todos van a querer aportar y quizás ninguno tiene finalmente una solución para traer de regreso a Dailan Kifki. Le dejo el interrogante sobre cómo es que Dailan Kifki vuelve finalmente a la casita del barrio de la ciudad de Buenos Aires donde lo espera la joven señorita. Pero quizás lo más relevante, lo más importante es esta noche los elementos que nos deja la historia. Y yo lo que quiero hacer es una metáfora más allá de los elementos que recién compartía con usted y que seguramente, cuando uno a veces lo lee en el colegio, el cuento remite a estas críticas de jerarquías, a esta especie de pintura que se hace de lo que era la sociedad allá por la década del 60 o del 70 del siglo pasado. Pero para mí esta noche, Dailan Kifki, este elefante azul, este elefante que vuela con alitas de tul y que parece muy tierno y que genera un desconcierto enorme entre todos los estamentos de la sociedad, este elefante, este Dailan Kifki, para mí es sinónimo de los expulsados del sistema, de los expulsados de las distintas políticas que han generado esa exclusión, esa discriminación, sobre todo en los últimos años. Y le digo por qué. Porque en la aparición en la historia, Dailan Kifki, este elefante, sin quererlo, lo que hace es ser percibido como una amenaza por un sector importante de la sociedad. Porque su aparición pone en juego, pone en jaque esas jerarquías, pone en jaque los poderes que se supone que están institucionalizados, de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas de la política, de los sectores de la sociedad que se supone que tienen un determinado poder de decisión. Todo eso se pone en jaque con Dailan Kifki, pero sobre todo lo que es una reacción de un sector de la sociedad que no quiere saber nada del elefante, como quizás no quiere saber nada de la exclusión que se ha generado y de la expulsión que se ha generado en estos últimos 4 años. De la misma manera, la aparición del elefante genera una pregunta sobre aquello que está naturalizado, aquello que es sentido común en una sociedad, y quizás la pregunta que instala Dailan Kifki ¿es realmente así? ¿Es realmente natural en una sociedad lo que percibimos como el sentido común? ¿O la aparición del elefante desnaturaliza parte de esa historia? Y quizás el último elemento que es muy relevante en la historia, es que todo esto se pone en marcha, que toda la historia se pone en marcha, cuando la joven señorita, la protagonista de la historia, decide incorporarlo a su vida a Dailan Kifki, decide integrarlo a lo que es su entorno, a lo que es su círculo familiar, su pequeña sociedad, y es ella la única que en toda la historia, una historia que está poblada de personajes, es ella la única que quiere integrar a Dailan Kifki, y es por esa razón que todo se pone en marcha, que todo se articula. Y lo que quiero preguntarle es si en gran medida, cuando se produce la aparición de los expulsados en la sociedad, cuando se les empieza a dar una voz, cuando empiezan a tener voz como para reclamar lo que les corresponde, para protestar por los derechos vulnerados, si cuando todo eso sucede justamente no hay otro sector de la sociedad que reacciona, tal y como reaccionan
cuando aparece Dailan Kifki. Mire, hay dos elementos, dos pequeñas lecturas que quiero hacer. Y es muy importante y es muy notable que Dailan Kifki tiene siempre hambre durante toda la novela. Que el hambre ha sido quizás el impulsor de la historia, porque finalmente lo terminan abandonando en la puerta de la casa de la joven señorita porque no pueden alimentarlo y porque a lo largo de toda la historia va a ser el hambre, va a ser la problemática de darle de comer por parte de la joven señorita, uno de los móviles, uno de los argumentos que nos va a ir llevando. Y quiero preguntarle si el hambre no es hoy un emergente, no es hoy un elemento central de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque el gobierno, el flamante gobierno de Alberto Fernández lo ha decidido así y porque refleja la indiferencia del ex gobierno, del presidente Macri. Obviamente estamos hablando de una situación que no podía sostenerse en el tiempo. Hay otro elemento, que es la memoria que se supone que tienen los elefantes, la memoria de elefante que todos tenemos que tener, porque lo que marca es que en gran medida los expulsados, los discriminados, son el testimonio de los errores del Estado, son el testimonio de la indiferencia de un sector importante de la sociedad que de alguna manera ha venido conviviendo con ellos y nunca les ha prestado demasiada atención. Quizás todos tenemos un pequeño, yo diría, sesgo de haber sido expulsados de algún lado, quizás algunos hemos perdido la posibilidad de llegar a fin de mes, la posibilidad de mantener determinado tipo de costumbres, de mantener determinado tipo de sueños, pero claramente hay un sector de la sociedad que hoy tiene hambre y hay un sector de la sociedad que debiera ejercitar nuestra memoria sobre lo que ha pasado a lo largo de las últimas décadas en este país. Son ellos el testimonio, son ellos quienes tienen que ayudarnos a recuperar lo que es la conciencia social. No se puede ser más indiferente en nuestra Argentina de hoy.